Muy buenas, bienvenido y bienvenida a este video en el cual te quiero explicar cómo es que entrenaban los mejores entrenadores en la historia en cuanto a la hipertrofia. En un video pasado expliqué cómo es que entrenaba Tudor Bompa en cuanto a su planificación, lo cual me parece muy interesante si quieres buscar potencia e igual hipertrofia. Van a ir bien para según qué personas en determinado tiempo, no van a ir bien para todos en todos los tiempos, es decir, en enero, en mayo y demás. ¿Ok? En este video te quiero explicar cómo es que planificaba lo que es Gilles Cometti, ya que tiene un modelo de entrenamiento un poco confuso y un poco raro, por decirlo de alguna forma, ya que lo dividía en 4 bloques. En el primero trabajaba 10 series de 10 repeticiones, no sabemos a qué intensidad, y de 6 a 10 repeticiones, de 6 series de 10 repeticiones. Es decir, por ejemplo, para los músculos grandes, si tú trabajas press de pecho, serían 10 series de 10 repeticiones, y si buscas, por ejemplo, en ese día trabajar los músculos de empuje, que serían el tríceps, el deltoides anterior y las fibras altas de lo que son los trapecios, pues serían 6 series de 10 repeticiones, aunque él no lo dividía y no lo estructuraba de esa forma. Hoy te voy a explicar cómo es que lo estructuraba casi a la mitad del video. En el segundo bloque trabajaba o cambiaba lo que es el método, por ello se llamaba una alternancia de métodos, las superseries y electroestimulación. Es decir, la electroestimulación no tiene base científica al día de hoy de que funcione para mejorar la hipertrofia muscular, así que es algo que podríamos pasar por alto y no tomarlo en cuenta. Además, decir que no todos tenemos la capacidad de podernos hacer esa prueba. Ahora bien, en el tercer bloque tenemos lo que serían las series forzadas, de nuevo electroestimulación, y en el cuarto bloque teníamos series a quemaduras. Ahora bien, ¿cómo podemos corregir toda esta alternancia de métodos? Ya que no lo veo mal. ¿Por qué? Por el principio de entrenamiento. Básicamente, como sabemos, tenemos que mejorar el entrenamiento de alguna forma cada semana. Ya si quieres hacerlo de una forma más ondulatoria en el modelo de periodización, pues sería cómo lo quieras llevar a cabo, en cuánto tiempo tienes que llegar al objetivo que tienes que llegar. Si tienes 6 meses para llegar, un año, obviamente el modelo o la periodización va a ser un poquito más lineal y no va a ser tan ondulatoria, ¿ok? Pero como mencioné, el principio de sobrecarga prácticamente tenemos que mejorar cada semana. ¿Cómo? Subiendo el peso en la barra, haciendo la concéntrica más rápida, haciendo la excéntrica más lenta, haciendo un isométrico a la mitad, aumentando, disminuyendo el rango de movimiento y demás. Así que la forma de sobrecargar de Cometti básicamente era cambiar de un método a otro. ¿Para qué? Para complicar el entrenamiento y que ese se fuera haciendo más difícil. Ahora, había que evaluar según para qué cada persona se hace un método más difícil que otro. A lo mejor hay un método que es más difícil que otro y nos vendría bien acomodarlo en la planificación del entrenamiento de forma en la cual la persona vaya ganando más fuerza en cuanto a ese aspecto en específico. También tenemos que tomar en cuenta lo que es el principio de entrenamiento, el cual nos va a hacer especialistas en lo que es ciertos métodos. Es decir, no es lo mismo una persona que siempre está haciendo press banca o una persona que siempre está haciendo fondos. Evidentemente la persona que siempre está haciendo press banca va a ser buena en lo que es el press banca, y evidentemente la persona que hace fondos va a ser buena en los fondos. Por lo tanto, la persona que sigue un modelo de planificación de esta forma va a ser muy buena en la alternancia de lo que son los métodos para la hipertrofia. Y no buscamos tanto la fuerza. En el principio de sobrecarga básicamente me refiero a que poco a poco vamos a ir subiendo, bajando en las semanas de descarga, subiendo y bajando en las semanas de descarga. Hay que tomar en cuenta esto ahorita, ya que va a ser de mucha importancia más adelante, ¿ok? Aquí tenemos lo que son los componentes de la carga que vamos a hacer como base para poder corregir el modelo de entrenamiento de lo que es Cometti. Como mencioné, sí se puede hacer, pero solamente reduciendo lo que es el volumen, ya que el volumen de él era de 78 series efectivas, no lo sabemos si eran efectivas o no, por semana por grupo muscular. Y como sabemos, se debe tener un volumen apropiado para cada semana, para cada grupo muscular. La intensidad pues no la sabemos, pero como eran métodos de entrenamiento de hipertrofia, imaginamos que era una intensidad muy alta. La frecuencia era de 3 veces a la semana, te estaré explicando por qué. Y la densidad podría ser de un minuto a 2 minutos, inclusive 30 segundos en microseries. Va a depender mucho del método que utilices y demás. Ahora bien, ¿por qué está equivocado lo que es Cometti? Básicamente porque él hace uso del volumen basura. Es decir, si aquí está un rango óptimo en el cual tú vas a obtener resultados, básicamente no tiene ningún sentido seguir haciendo más ejercicios, más y más series. A lo mejor él se basaba en que obtenía resultados y por ende su método estaba correcto. Por lo tanto, él seguía de esa forma. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas a un punto óptimo en el cual obtienes resultados y sigues más allá aún, vas acumulando, conforme pasan los años, un volumen basura que te va a causar lesiones, un volumen basura que te va a causar traumatismos, un volumen basura que prácticamente a lo mejor te puede dejar lisiado para toda la vida. Entonces no es necesario. Hay que tener recientemente estudios en los cuales nos diga
que básicamente entre 10 y 20 series efectivas por semana vamos a poder tener un buen desempeño y un volumen óptimo para nuestros resultados. Muy bien, ahora ¿cómo es que podemos corregir? ¿Cómo es que lo planificaba? Como mencioné, tenía 70 y tantas de volumen efectivo, después tenía una intensidad que desconocemos, pero determinamos que es alta por los métodos de entrenamiento que seguía, y una frecuencia 3, esto te voy a explicar por qué, y una densidad de 2 a 3 minutos entre serie y serie, es decir, quitando lo que son las microseries de 30 segundos, ¿ok? Para poder corregir esto, básicamente vamos a tener un volumen de 10 a 20 series efectivas por grupo muscular, quitando todo ese volumen basura que mencioné, una intensidad del 60 a 85%. Aquí va a haber un poquito de complejidad para poder determinar la intensidad, ya que es con métodos de entrenamiento de hipertrofia. Después una frecuencia 3 y una densidad de igual forma de 2 a 3 minutos, porque es que buscamos hipertrofia. ¿Ok? ¿De qué va a depender de que sea 10 o 20 series efectivas por grupo muscular? Ya que a lo mejor en una semana va a tener 20, en otra semana va a tener 14. Básicamente va a depender del tipo de priorización que quieras seguir tú, ya sea lineal, no lineal, ondulatoria y demás. En mi ocasión te voy a recomendar que uses la ondulatoria, ya que cada semana va a estar mejorando en cuanto a los métodos de entrenamiento. ¿Ok? Básicamente en la primera semana, que puede ser un microciclo, por ejemplo, introductorio o de adaptación, va a depender mucho de la persona. Después un microciclo de acumulación, después un microciclo de intensificación y después uno simplemente de mantenimiento para mantener la intensidad que estaba llevando y demás. Va a depender de cómo es que lo quieras acomodar tú. Depende de cada microciclo. Y este básicamente podría ser muy bien un bloque, o podrían ser 2 meses de ese tipo y hacer un bloque de los que mencioné al principio. Y así acumular hasta las cantidades de bloques o la cantidad de meses que quieras trabajar tú. ¿Ok? Supongamos que en el principio va a estar el volumen alto y va a ir bajando conforme pasen las semanas, pero cuando el volumen esté bajando, la intensidad va a ir subiendo, por ejemplo, del 60% al 70%, al 80%, hasta el 85%, que es el máximo para poder trabajar hipertrofia más o menos a unas 6 repeticiones. Ahora bien, en cuanto a lo que es la estructura semanal que él seguía, básicamente era un torso-pierna en frecuencia 3 para personas que son principiantes, y después recomendaba un torso-pierna, pero lunes y martes lo que era torso, miércoles y jueves lo que era pierna, y después torso y pierna, lo cual no veo muy recomendable si es que buscas hipertrofia, ya que la fibra muscular no se llega a recuperar del todo, y menos si haces alternancia de métodos de entrenamiento de hipertrofia. Así que lo vamos a dejar en solamente torso pierna, torso pierna, torso pierna, de esa forma, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bien, ahora vamos a explicar cómo es que se acentúa de manera semanal, ya que no es tan común como cualquier otro tipo de periodización, ya que tiene esa variante de alternancia de métodos. Hoy te vamos a explicar cómo es que va a aumentar lo que es la intensidad. ¿Ok? Como explicamos, él sería un modelo de torso-pierna, por lo cual vamos a ver un ejemplo en lo cual es un modelo de lunes, miércoles y viernes de torso. Y la pierna pues sería martes, jueves y sábados. ¿Ok? En el primer día vamos a hacer 4 series para el grupo muscular, por ejemplo un press de pecho de 4 series, después 3 series y después 3 series, dándonos un volumen total de 10 series efectivas por lo que es la semana. Para que estas series puedan ser efectivas van a tener que sacar a 10 repeticiones, 2 antes del fallo, ¿ok? Más o menos a un 75% en cada una de ellas. Ya si quieres tener un volumen más alto, agregas otro ejercicio o simplemente agregas más series a ese ejercicio en específico. Va a depender mucho de cómo lo quieras planificar. ¿Ok? Pero ¿cómo es que se va a modificar la intensidad? O la intensidad no se va a modificar, principalmente si tú quieres ir aumentando lo que es la intensidad. Por ejemplo, si tu ERM son de 100 kilogramos y quieres trabajar a un 75%, tendrías que simplemente trabajar con 75 kilogramos, y la forma más sencilla que sería de aumentar la intensidad sería aumentar el peso, por ejemplo un 80%, y simplemente poner un poquito más de peso en lo que es la barra. Pero en este caso no es tan sencillo, es un poquito más complejo. Volvemos otra vez a la gráfica. Tenemos 4 semanas en la cual tenemos un volumen máximo de 20 series en la primera, después 18, después 16, después 14 y después 10 como volumen mínimo. Por lo tanto, el volumen va descendiendo conforme van pasando las semanas. Pero si nosotros dejamos a 10 repeticiones nada más, el 75% se va a mantener cada semana. Entonces, ¿cómo es que vamos a aumentar lo que es la intensidad? Básicamente con lo que son los métodos de entrenamiento de hipertrofia, ya que esto según cada cual va a ir aumentando la intensidad cada semana. Por ejemplo, si en la primera semana usas un método de biseries en tu primer ejercicio para pecho,
después en la siguiente semana aplicas clusters, después en la siguiente semana aplicas otro método y después en la siguiente semana aplicas otro método. Básicamente la intensidad va a estar subiendo. ¿Por qué? Por la falta de adaptación que tiene el músculo para poder adaptarse a ese ejercicio en específico y ese método en específico. Te recomendaría que utilices nada más un solo ejercicio y no cambiarlos, ya que de por sí la adaptación se pierde cada semana y aún así es muy complejo que la persona se llegue a recuperar. Se puede llegar a adaptar por la adaptación que tienen las mismas personas, pero habría que comprobarlo conforme vayan pasando los meses, por el mismo principio de especificidad y individualidad del entrenamiento de cada persona. Muy bien, ahora cómo lo podemos planificar por bloques. Como mencioné al inicio, básicamente con Meti, en el primer bloque hacía un 10×10 para grupos musculares grandes y un 6×10 para grupos musculares pequeños. Ya mencioné cómo es que podemos reducir ese volumen y adecuarlo de buena forma, cómo es que va subiendo la intensidad semana a semana por la alternancia de lo que son los métodos, pero en el primer bloque en específico, básicamente va a tener un volumen lineal y una intensidad lineal. Va a depender mucho de ti si quieres subir lo que es la intensidad, ya sea aumentando solamente lo que es el peso. Es decir, cada semana va a ir aumentando la intensidad de esa forma. No tenemos por qué mantenerla lineal ni habría ningún sentido. El único sentido que podría haber es que es una etapa en la cual va a haber una adaptación de la persona hacia el entrenamiento. Es una persona que a lo mejor viene de no entrenar en mucho tiempo y que debemos adaptarlo con un volumen e intensidad fijos. ¿Ok? En el segundo bloque sí que podríamos ya meter alternancia de lo que son los métodos de hipertrofia. Es decir, si la primera semana trabajas a un 75%, a un 60%, cada semana ir aumentando la intensidad un 5%, por ejemplo un 60%, un 65%, pero con un método de hipertrofia. Por ejemplo, si trabajas a un 60% a lo que es un drop set, digamos que sacas 60 kilogramos, a 6 repeticiones, luego a 8, luego a 10 y luego a 12, quitando lo que es el peso, el método de drop set. Básicamente cada semana vas a aumentar unos 5 kilos. Les recomendaría que no aumentaran tanto peso semana a semana y después aplicar otro drop set, pero ahora con más peso en la siguiente semana, y de esa forma va a ir aumentando lo que es la intensidad semana a semana con solamente un método de lo que es la hipertrofia. En el tercer bloque de igual forma, solamente que cambiando el método de lo que es la hipertrofia. Puede ser cualquier otro siempre y cuando esté cerca de lo que es el fallo y siempre y cuando se planifique de buena forma, tomando en cuenta lo que es el volumen, la intensidad, la densidad y la frecuencia. El tipo de entrenamiento es un poquito muy complejo y es un poquito más amplio de lo que tendría que explicar en este video, pero creo que toco buenas bases en cuanto a lo que quiere explicarnos Cometi en cuanto a su planificación del entrenamiento. Este video y otros, además que no tengo en mi canal, los tengo subidos en lo que es mi blog personal, en el cual te explico a detalle lo que son los métodos de entrenamiento, cómo lo puedes meter en tu entrenamiento, para qué tipo de personas recomiendo, tipo de rutinas y demás. Nos vemos en el siguiente video.